Fue idea de Drew, como casi siempre cuando terminábamos haciendo algo tonto pero con buenas intenciones. Me llamó después de 8 meses de silencio, ni mensajes, ni memes, ni siquiera un feliz Navidad. Solo un mensaje de una línea a las 2:04 de la mañana, ¿sigues haciendo senderismo? No respondí de inmediato, la verdad es que no había pisado un sendero en más de un año. El trabajo, una ruptura y ese agotamiento lento que se te mete en los huesos me tenían bien plantado en casa, pero algo en el momento, en la forma en que Drew lo preguntó, me hizo decir que sí sin siquiera preguntar dónde. Nos vimos en Asheville 3 días después. Él estaba mal, pálido, demacrado alrededor de los ojos, como si no hubiera dormido bien en semanas, pero cuando le pregunté, se encogió de hombros y dijo que solo necesitaba salir de la ciudad, despejar la cabeza, respirar aire de verdad otra vez. No insistí, porque sinceramente yo necesitaba lo mismo. Drew eligió el lugar, un tramo aislado del sendero de los Apalaches cerca de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Íbamos a caminar 4 días, regresar por un camino de tierra y dormir en la camioneta, sin señal, sin ruido, solo kilómetros de nada. Sonaba perfecto. Debería haberle preguntado por qué eligió ese lugar, debería haber preguntado muchas cosas, la verdad. Aparcamos su Tecoume oxidada en un arcén cubierto de maleza cerca de un antiguo marcador de milla. El inicio del sendero no aparecía en ningún mapa que tuviera, Drew solo dijo, confía en mí, conecta aquí y señaló hacia arriba, a un claro descolorido entre los árboles. El camino era estrecho y en partes cubierto de vegetación, y podía sentir la humedad del musgo a través de los laterales de mis botas en los primeros 20 minutos. El aire estaba pesado y húmedo, como si el bosque acabara de dejar de llover, aunque el cielo estaba despejado. Olía a viejo, a tierra, pero no de la buena, más bien a moho y cosas olvidadas. Cada paso levantaba el olor de hojas podridas y barro, pero aún así reímos mucho ese primer día. Hablamos de las exparejas, trabajos, tonterías del instituto. Drew parecía el mismo otra vez. Esa noche armamos el campamento en una cuenca poco profunda al lado de un arroyo seco, solo un espacio plano para dejar nuestras cosas. Cocinamos ramen en millet boil y pasamos una pequeña petaca entre nosotros hasta que salieron todas las estrellas. Cerca de medianoche, el bosque se volvió demasiado silencioso, no fue gradual. Un segundo escuchábamos el susurro de las ardillas, el zumbido de los insectos, el aleteo ocasional de algo grande en los árboles. Al siguiente, era como si alguien hubiera puesto silencio a todo el mundo. El fuego seguía chisporroteando, la respiración de Drew era constante, pero más allá de eso, nada. Me senté de repente, alerta. ¿Oyes eso? Él no dijo nada, solo asintió, con la mirada fija en la oscura línea de árboles más allá del fuego. Entonces lo escuchamos, un ruido bajo, chirriante, no pasos, no un gruñido, sonaba como si alguien arrastrara una bolsa de piedra sobre grava mojada, lento, pausado cada pocos segundos. Se movía justo más allá de los árboles, donde la luz del fuego se desvanecía en la oscuridad. No hablamos ni nos movimos, solo escuchamos. Dio vueltas lentamente, como si nos estuviera examinando. Cuando paró, Drew susurró, no te muevas, está dando vueltas. Asentí, aunque él no podía verme, mi piel se sentía eléctrica, mi cuerpo tenso como un resorte. Agarré el hacha cerca de mi saco de dormir y la sostuve baja. Pasaron minutos, tal vez horas, no sé. En algún momento debí quedarme dormido porque cuando abrí los ojos otra vez, el cielo se estaba volviendo gris y el fuego se había convertido en cenizas. El bosque volvió a estar ruidoso, pájaros cantando, una ardilla corriendo por un tronco como si nada hubiera pasado. Drew ya estaba despierto, parado al borde del campamento con los brazos cruzados. Me acerqué a su lado y seguí su mirada, huellas de botas, profundas, no nuestras, que rodeaban el campamento en un arco amplio, quizá a 5 metros, donde la maleza era lo suficientemente densa para ocultar a alguien, salvo que lo buscaras. Drew no dijo nada, solo se dio la vuelta y empezó a recoger. Volvimos a la ruta alrededor de las 7 de la mañana, ambos más callados, menos bromas. Había una comprensión entre nosotros,
no dicha pero pesada. Algo nos había estado observando esa noche y no era un oso ni un ciervo ni nada que perteneciera a ese lugar. Caminamos la mayor parte del día sin ver a nadie, ni otros senderistas, ni marcas en el camino, ni siquiera envoltorios de caramelos dejados por algún amateur. Era como si fuéramos las dos últimas personas en el sendero. En un momento revisé mi teléfono solo para ver la hora y noté algo raro. El tiempo estaba mal, 2 horas de diferencia. Me reí al principio, pensé que debía ser por el horario de verano o que había cambiado alguna configuración, pero Drew revisó su reloj y palideció, lo mismo. Los dos teníamos relojes diferentes, el mío digital, el suyo analógico, pero ambos estaban atrasados exactamente 2 horas. No puede ser que los dos estén rotos, dije. Drew no respondió, solo miró hacia atrás entre los árboles, como esperando que algo saliera de ellos. El resto del día pasó en una neblina. En algún momento encontramos un antiguo refugio, parecía un cobertizo de sendero antes de haberse derrumbado sobre sí mismo. Las vigas estaban desgastadas y astilladas, el techo hundido como si hubiera dejado de resistir la gravedad. No nos detuvimos, solo pasamos y seguimos caminando. Y fue entonces cuando lo vimos, un hombre caminando en dirección contraria, a unos 15 metros, avanzando lentamente por el sendero como si no tuviera prisa. Al principio sentí alivio, otra persona, prueba de que no estábamos solos, pero algo se sentía extraño al instante. Estaba descalzo, sucio, la camisa rota y colgando de un hombro, llevaba un manojo de palos en una mano, no en una mochila, solo abrazados como si fuera un niño pequeño sosteniendo sus juguetes. Nos hicimos a un lado para dejarlo pasar. No nos miró ni dijo palabra, solo siguió caminando con la mirada fija en la tierra, como si tuviera miedo de levantar la vista. Drew murmuró para sí, ¿qué demonios fue eso? No respondí, la boca seca, la lengua pegada al paladar como si no hubiera bebido en días. Vi al hombre desaparecer tras una curva y sentí una presión en el pecho, como si el bosque contuviera la respiración otra vez. Montamos campamento temprano esa noche, justo antes del atardecer. Drew no habló mucho mientras armábamos todo, solo hacía lo necesario, como un hombre en piloto automático. Cuando oscureció, no contamos historias ni sacamos la petaca, solo nos quedamos ahí, observando el bosque, escuchando. Y fue entonces cuando lo volvimos a oír, 3 silbidos cortos, agudos, deliberados. Los dos nos quedamos paralizados, luego el sonido de algo pisando justo más allá de los árboles, un paso, pausa, otro paso, pausa, más cerca. Drew susurró, eso no es lo mismo que anoche. No respondí, solo apreté el hacha y recé para que nos dejara en paz, pero en el fondo sabía que algo nos había seguido, que algo estaba ahí afuera y sabía que estábamos aquí. A la mañana siguiente, ninguno dijo una palabra sobre lo que habíamos escuchado, quizá teníamos demasiado miedo para ponerlo en palabras, quizá era más seguro fingir que no había pasado, pero el silencio entre nosotros no era normal, era cortante, tenso, como un alambre tensado entre dos personas intentando no entrar en pánico. Desarmamos el campamento más rápido que de costumbre, sin café ni desayuno, solo recogimos nuestras cosas con los dedos entumecidos y nos pusimos en marcha antes de que el sol hubiera despejado del todo los árboles. El sendero estaba mal, no sé cómo explicarlo de otra manera. El camino se veía igual, pero el bosque se sentía extraño, la disposición de los árboles demasiado regular, como si los hubieran plantado, y juro que estaban más juntos que el día anterior. La luz, filtrada a través de las ramas en delgadas franjas pálidas que no parecían luz solar, la luz se parecía más al resplandor de una pantalla de televisión en una habitación oscura, fría y artificial. Después de 1 hora encontramos la primera marca, estaba tallada en el tronco de un árbol, hendiduras profundas en la corteza, hechas recientemente. Al principio pensé que era un grafiti de sendero, hasta que me acerqué y vi la forma, 3 cortes verticales rectos, espaciados de manera uniforme. No eran letras ni iniciales de un senderista, parecía más bien una marca de conteo, pero solo había 3, como si alguien, o algo, estuviera llevando la cuenta. Seguimos adelante, intentando mantener la calma, pero cuanto más nos adentrábamos, más señales veíamos. No solo tallas,
piedras apiladas en pequeñas pirámides al costado del sendero, con mechones de pelo metidos entre ellas, cordeles colgando de ramas en nudos caóticos. En una ocasión, pasamos junto a un tronco cubierto de docenas de polillas muertas, con las alas extendidas como si las hubieran colocado ahí a propósito. Drew no decía mucho, pero lo sorprendí mirando por encima del hombro constantemente, y empezó a murmurar pequeñas cosas entre dientes. No lo mires, o sigue caminando, una y otra vez, como un mantra. Finalmente lo detuve. ¿Qué pasa, hermano? Me miró con los ojos vidriosos. Ya estuve aquí antes. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué? No me refiero literalmente, no como que recuerde haber caminado por aquí, pero conozco este lugar. Lo he visto en sueños. Ese árbol, señaló un cedro torcido partido por un rayo, lo he visto una docena de veces. ¿No me dijiste que había soñado con esto? No respondió, solo empezó a caminar de nuevo. Para el mediodía se sentía como si fuéramos las únicas personas en el mundo. No había pájaros, ni insectos, solo el sonido de nuestra respiración y el crujido de las botas sobre hojas húmedas. Y fue entonces cuando vimos las huellas. No eran nuestras. No eran de botas. Eran descalzas. Una sola serie de impresiones profundas de talón, dedos largos, bien separados, como si alguien, o algo, hubiera estado corriendo descalzo por el sendero. Y eran recientes. Nos detuvimos en seco. Las huellas se desviaban del camino hacia el bosque. Podía ver la senda que había dejado, hierba doblada, hojas removidas. No era aleatorio. Era como si quisiera que viéramos a dónde había ido. Deberíamos regresar, dije. Drew negó lentamente con la cabeza. No vamos a salir por ahí. No lo sabes. Me miró, y había algo en sus ojos que me hizo un nudo en el estómago, como si no estuviera seguro de que alguna vez fuéramos a salir. Seguimos la pista durante otra hora y luego encontramos una estructura. No estaba en ningún mapa. Era un solo refugio podrido enterrado en lo profundo del bosque, quizá una vieja estación de guardabosques. El techo se hundía como una columna rota, las ventanas tapadas con tablas, la puerta colgando de una bisagra. No quería entrar. Todo mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Pero Drew ya estaba cruzando el umbral. Dentro era peor. El aire era espeso, fétido, como carne podrida y moho. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, no arañazos, cortes profundos, tanto que las astillas de madera se curvaban en los bordes. Algo había destrozado eso hace poco. En una esquina había un montón de huesos. Pequeños, probablemente de animal, pero estaban colocados en un patrón, simétrico, deliberado. Cráneos apilados unos sobre otros, como un tótem. Y al lado, un montón de ropa. Doblada. Demasiado limpia. Una sudadera desteñida, pantalones de senderismo, una gorra de béisbol con un pequeño parche que decía Wandermore. Había un nombre cosido en el cuello de la chaqueta. Ryan S. Drew no dijo nada, solo miraba la ropa como si fuera radiactiva. Entonces lo oímos otra vez, el silbido. 3 notas. Esta vez, más cerca. Justo afuera. Drew se volvió hacia mí lentamente. Está cazando. No, dije retrocediendo, nos está jugando. Salimos corriendo de la estación a toda velocidad, las mochilas rebotando, los pulmones en llamas. No paramos hasta estar a medio camino por un barranco, jadeando y empapados en sudor. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi GPS ya no estaba en el bolsillo. Desaparecido. Lo había revisado tal vez 10 minutos antes. No había forma de que se me hubiera caído. Lo habían tomado. El mío está muerto, dijo Drew, mostrando su pantalla. Estaba agrietada de arriba abajo. La pantalla parpadeó una vez y se apagó para siempre. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando cómo el bosque respiraba. El sol se estaba poniendo detrás del risco. No teníamos mucho tiempo. Tenemos que acampar, dije. Hacer fuego, vigilar. Drew asintió, pero no se movió. Y luego susurró algo que me heló más que todo lo anterior. No creo que sigamos en el sendero. Miré a mi alrededor. Tenía razón.
El camino que habíamos estado siguiendo no era realmente un sendero. Sin señales, sin marcas, solo una línea gastada entre los árboles que habíamos seguido a ciegas, pensando que nos llevaría a algún lugar seguro. Pero no. Era un camino hecho para otra cosa. Esa noche no dormimos. Encendimos un fuego y nos turnamos para vigilarlo, escuchando por el silbido. No vino. Y eso, de algún modo, fue peor. Al menos antes sabíamos dónde estaba. Ahora podía estar en cualquier parte. A nuestro alrededor. O tal vez solo estaba esperando. El bosque ya no se sentía como un bosque. Se sentía como un laberinto. Como si hubiéramos cruzado una línea invisible y las reglas ya no se aplicaran. Cuando salió el sol, si es que se le podía llamar así, empacamos e intentamos regresar sobre nuestros pasos. Pensamos que si volvíamos a la estación de guardabosques tal vez encontraríamos algo que nos guiara de vuelta a un sendero real. Pero el barranco por el que habíamos bajado desaparecido. Solo quedaba un tramo plano cubierto de musgo y troncos caídos. La estación, en ninguna parte. Quizás la pasamos de largo, dije, aunque sabía que no. Drew no respondió. Su rostro volvió a palidecer, y su ojo izquierdo empezó a temblar cada pocos minutos. Parecía desmoronarse por dentro. No creo que quiera que salgamos, susurró finalmente. Seguimos caminando. Después de unas horas llegamos a un claro, una amplia apertura circular entre los árboles. Sin sonido. Sin pájaros. Solo un campo de piedras. Grandes losas planas dispuestas en filas apretadas, antinaturales. Algunas estaban agrietadas, otras parecían quemadas. Y en el centro, un árbol. Muerto. Chamuscado. Partido justo a la mitad. En su base, algo estaba tallado en la madera. Acércate. Drew solo lo miraba, como si lo llamara por su nombre. Le agarré el brazo. No vamos a acercarnos a esa cosa. No discutió, solo me dejó tirarlo hacia atrás. Fue entonces cuando lo oímos. No el silbido esta vez. Eran nuestras voces. Mi voz. La voz de Drew. Saliendo del bosque. Decía, por aquí. Luego, ayuda. Y después, risas. Burlonas. Como si intentara recordar cómo sonar humano pero se equivocara en el tono, lo justo para que se te erizara la piel. Corrimos. El camino era irregular, raíces que atrapaban nuestras botas, ramas que nos arañaban los brazos. Perdí la noción de cuánto tiempo estuvimos así, agachándonos, tropezando, empujando entre los arbustos como si algo nos persiguiera, incluso cuando nada estaba detrás. Finalmente llegamos a otro sendero. Uno real. Reconocí las marcas, rectángulos blancos en los árboles, la señal del sendero de los Apalaches. Casi lloré. No crecí con historias de fantasmas. No crecí creyendo en maldiciones, en espíritus del bosque ni en nada que no pudiera medirse o explicarse. Mi familia no era supersticiosa, éramos prácticos. Creíamos en lo que podíamos ver, tocar, cuantificar. Probablemente por eso no tomé en serio a Everett cuando me agarró del brazo esa noche, con las uñas clavándose en mi piel, los ojos vidriosos y desorbitados. Si el bosque se queda en silencio, te detienes. No hables. No corras. No mires atrás. Eso fue lo que me dijo. Debí haberlo escuchado. Everett vivía más allá de Blue Ridge, en un rincón de las montañas de Georgia donde los árboles parecían más viejos que el tiempo. Su cabaña era de esos lugares donde nunca hay buena señal, donde el correo no llega directamente y siempre huele a piedra húmeda. Había ido esa tarde para recoger unos papeles de testamento que por fin había terminado. No se estaba muriendo, pero parecía que sí. Delgado, pálido, como si algo lo hubiera vaciado desde adentro. No comía. Decía que el bosque había estado demasiado ruidoso últimamente y luego demasiado callado, fuera lo que fuera que eso significara. Sus ventanas estaban cubiertas con periódicos y cinta adhesiva negra. Había desenchufado el refrigerador, tapado todos los espejos y colgado manojos de salvia sobre cada marco de puerta. Parecía menos una casa y más un búnker para alguien convencido de que los árboles conspiraban contra él. Cuando le pregunté por las cortinas oscuras, solo dijo, no les gusta que los miren. Me reí. Él no.
Cuando me puse de pie para irme, Everett no me siguió hasta la puerta. Se adelantó y la bloqueó, aferrándose al marco como si creyera que iba a desaparecer si lo soltaba. «Quédate esta noche», dijo. «Te llevo al amanecer. Es más seguro así». «Está a 1,5 millas», le dije. «Conozco el sendero. Lo he hecho 100 veces. Estaré en casa en menos de 1 hora». Everett se hizo a un lado, pero no sin antes sacar algo de su bolsillo, una pequeña bolsa de tela atada con un cordel rojo. «Toma esto», dijo. «No lo abras. No lo pierdas». «¿Qué es?» «Sal. Huesos. Unos dientes. Cosas que a eso no le gustan». Me lo guardé en la chaqueta solo para que se quedara tranquilo y le prometí que le mandaría un mensaje cuando llegara al inicio del sendero. No sonrió. Ni siquiera me saludó. Solo se quedó ahí, en su porche, con los ojos fijos en la línea de árboles, como si esperara que se moviera. Y por un rato, todo estuvo bien. El sendero era familiar, estrecho, serpenteante, pero bien marcado. La luz se colaba entre los árboles en delgados hilos dorados y el aire era fresco, todavía con ese frío persistente de finales de otoño. Mantenía un paso constante, con los auriculares puestos, solo quería llegar a casa antes de que mi madre empezara a llenarme el teléfono de mensajes. Iba como a 1/4 milla cuando lo noté, el silencio. Pero no el tipo de silencio pacífico, sino ese que te hace apretar el estómago antes de que el cerebro entienda por qué. No había viento, ni crujidos bajo mis pies. Incluso mis propios pasos sonaban apagados. Me detuve, saqué un auricular y me di cuenta de que el bosque no solo estaba en silencio, estaba muerto. No había pájaros, ni insectos, nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí antes de darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Di un paso. Algo se movió en el borde de mi visión. Solo árboles. Otro paso. Un crujido bajo, detrás de mí, como un tronco quejándose bajo su propio peso. Seguí caminando. Fue entonces cuando lo olí. Algo putrefacto, denso y dulce, como carne olvidada en una bolsa plástica en un día caluroso. Me golpeó en la nariz como una bofetada y se quedó pegado en el fondo de mi garganta. Me cubrí la boca con la manga, los ojos lagrimeando. No sé por qué miré a la izquierda. Tal vez instinto. Tal vez estupidez. Pero entre la maleza, justo más allá del desnivel del sendero, vi algo de pie entre 2 árboles. Al principio pensé que era una persona. Solo un hombre observándome desde lejos. Pero no se movía. No respiraba. Sus brazos eran demasiado largos, las manos colgaban lo suficiente como para rozar sus rodillas. Las piernas estaban dobladas, como las de un ciervo. Y su piel, lo poco que pude ver de ella, parecía de cuero, como si la hubieran estirado demasiado sobre los huesos. Y su cara, Dios, su cara. Tenía una boca humana, llena de dientes. Demasiados dientes. Y unos ojos como carbones encendidos, brillando débilmente en la luz que se desvanecía, como si no reflejaran la luz, sino que la generaran. Parpadeé. Ya no estaba. Me reí, más por pánico que otra cosa, y me obligué a seguir caminando. Me repetí que lo había imaginado. Que fue una ilusión entre sombras. Que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eso fue lo que me dije. Lo que necesitaba creer. Porque si no, tendría que aceptar que Everett no estaba loco. Que tenía razón. Que hay algo en esos bosques que te observa cuando el aire se detiene. Mi zapato se desató como a mitad del camino. Me agaché para atarlo, las manos temblando más de lo que me gustaría admitir. Mientras lo hacía, algo crujió entre los árboles adelante. No una ramita. Un quiebre. Como si algo pesado hubiera pisado una rama sin preocuparse del ruido. Me congelé. Otro crujido. Más cerca. Me levanté de golpe, con los cordones flojos o no, y empecé a caminar. No correr. Solo caminar. Eso fue lo que dijo Everett, ¿no? No corras. No hables. No mires atrás. Traté de tararear, mantenerme calmado, pero hasta mi voz parecía tragada, como si los árboles estuvieran escuchando. Entonces lo oí. Cantando. Voz femenina. Baja. Sin palabras, solo una melodía llevada por una voz que sonaba casi humana, pero había algo mal. Las notas duraban demasiado. Vibraban donde no debían.
Una voz que parecía ensayada, como si hubiera aprendido la canción viendo a otros cantar, pero sin haberla intentado hasta ahora. Venía de detrás de mí. No me giré. El sonido se movía, rodeándome por la derecha, luego por la izquierda, luego arriba. Me repetí que era un eco, solo un eco rebotando en las rocas o en los acantilados o lo que fuera. Pero el aire estaba demasiado denso. Demasiado plano. Fue entonces cuando sentí la respiración. Caliente. Rancia. Golpeando la nuca. Como si alguien estuviera parado a 1 centímetro detrás de mí. Cerré los ojos. Di un paso. Luego otro. El canto se detuvo. Todo se detuvo. Escuché mi propio corazón retumbando en los oídos. Escuché, por fin, el crujido de la grava bajo mis pies. Como si el sendero hubiera vuelto a la vida. Abrí los ojos y estuve a punto de llorar al ver el viejo marcador de milla clavado en un árbol delante. Estaba a medio camino. Solo tenía que seguir caminando. Hay un tipo de silencio raro que llega después de algo verdaderamente aterrador. No es pacífico. Ni siquiera es quieto. Es hueco. Claro, aquí tienes la traducción al español con puntuación natural, sin saltos de línea, y adaptada para una narración fluida con voz masculina robótica. Como si el mundo contuviera la respiración, así se sentía el sendero mientras pasaba junto a ese viejo marcador de milla y me internaba más en los árboles. Seguía pensando, solo un poco más, pero mis piernas estaban tensas y mi espalda sentía que la escaneaban. No había vuelto a ver esa cosa, pero el recuerdo estaba grabado en mí, esa boca, esos ojos, la forma en que simplemente desapareció. Mantuve el ritmo constante. Sin correr, sin hablar, solo caminando, como dijo Everett. Incluso mantuve la mirada baja, observando la tierra, las hojas dispersas, las leves depresiones en el camino. Probablemente por eso casi no lo noté, el segundo marcador de milla. Parpadeé, confundido. Era exactamente igual al que ya había pasado. El mismo ángulo, los mismos números blancos descoloridos, el mismo clavo sobresaliendo apenas. Extendí la mano, dudando, y pasé los dedos por la madera agrietada. Era el mismo, no una copia, el mismo. No había dado la vuelta. El sendero no formaba un bucle. No tenía desvíos. Conocía esa parte del sendero de los Apalaches como la palma de mi mano, pero de alguna forma había vuelto al inicio. Fue la primera vez que sentí verdadero pánico. Giré lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. Nada más que árboles, nada más que niebla entre los pinos lejanos. El sol ya se había ocultado por completo, y el bosque estaba envuelto en esa neblina azul final justo antes de la oscuridad total. Y entonces escuché la risa. Infantil. No era una risa feliz, ni inocente. Era seca y cruel, como niños desafiándose a meter un palo en un animal muerto. Rebotaba extrañamente entre los árboles, en ráfagas cortas, subiendo y bajando como olas. Me quedé paralizado. Luego se hizo más fuerte. Una voz, luego dos, luego más. Sonaba como si corrieran a mi alrededor. Rápidos, pasos imposiblemente ligeros, pero veloces. Rodeando, entrelazándose, acercándose. Giré en círculo lentamente, el corazón latiendo con fuerza, pero no vi nada. Fue entonces cuando uno de ellos susurró mi nombre. No lo gritó. No lo llamó. Lo susurró justo en mi oído. Giré bruscamente, agitando los brazos, pero no había nada. Casi se me cae la linterna de la mano. Otro susurro, esta vez del otro lado. Luego una risita. Y otra voz. Mi propia voz. Imitando la forma en que dije conozco el sendero en casa de Everett. Palabra por palabra. El mismo tono. Pero estaba mal. Un poco demasiado lento, el ritmo apenas desfasado. Como si intentara entender cómo hablo, pero no lo hubiera dominado del todo. Empecé a moverme de nuevo. Rápido. No corriendo, pero tampoco tranquilo. Cada sombra parecía a punto de agarrarme. Los árboles se inclinaban un poco demasiado hacia el sendero, como si escucharan, como si observaran. Saqué el teléfono. Sin señal.
Sin servicio. Solo un icono rojo de batería parpadeando. Por supuesto. Y entonces, por un instante, me vi a mí mismo. Al principio pensé que era un reflejo, un truco de la luz. Pero era yo. Mi ropa. Mi cara. Todo. De pie justo fuera del sendero, a mi derecha. La cabeza ladeada. Los brazos caídos. Una imagen espejo. Excepto que sonreía. Una sonrisa grande, llena de dientes, sin parpadear. Una sonrisa que parecía una máscara estirada demasiado. No grité. No pude. La garganta se me cerró. Solo me quedé mirando, el corazón congelado en el pecho, mientras levantaba una mano y saludaba lentamente. Luego caminó hacia atrás hacia el bosque. No se dio la vuelta. Caminó hacia atrás. Con las rodillas dobladas en la dirección equivocada. No pude evitarlo. Corrí. Sé que Everett dijo que no lo hiciera, pero cada instinto en mi cuerpo tomó el control. Corrí por el sendero, las ramas cortándome los brazos, mi chaqueta enganchándose en las espinas. No podía respirar. No podía pensar. Solo corría. Y entonces el sendero desapareció. No terminó. No se bifurcó. Simplemente desapareció. Un momento estaba bajo mis pies, al siguiente estaba de pie en maleza densa, rodeado de árboles que no me resultaban familiares. Mi linterna parpadeó. Giré en todas direcciones. Sin señales. Sin camino. Solo bosque. Un bosque infinito y devorador. El hedor volvió. Cobrizo. Podrido. Espeso en el aire. Se pegaba al interior de mis fosas nasales. Mi linterna parpadeó otra vez y murió. Y fue entonces cuando lo oí de nuevo. La canción. La misma voz. La misma nana. Solo que esta vez estaba más cerca. Justo enfrente de mí. Y algo se movió. No me refiero a una sombra o una figura borrosa. Me refiero a que el espacio delante de mí cambió. Como si el aire se plegara hacia adentro y algo emergiera. Una figura alta, esquelética, surgió entre los árboles. Su cuerpo tan delgado que parecía haber estado muriendo de hambre durante años. Caminaba con una inclinación lenta y elegante, como si olfateara el aire. No respiré. No me moví. Su cabeza giró hacia mí de golpe. No tenía ojos. Solo cuencas llenas de ese mismo resplandor rojo ardiente. La sonrisa se ensanchó. Luego empezó a tararear. Giré y eché a correr. No me importó hacer ruido. No me importó si era un error. Necesitaba salir. Esa cosa no me perseguía con pasos. Me perseguía con sonido. Cada vez que creía haber ganado algo de distancia, estaba ahí otra vez. Más cerca. Más fuerte. Tarareando con ese mismo tono terrible que de alguna manera sabía exactamente qué nervios tocar. Tropecé. Caí con fuerza. Me golpeé el hombro contra una roca. La linterna cayó al suelo y se partió, las pilas saltaron. La visión se me nubló. Y entonces lo sentí. Dedos largos, helados, rodeando mi tobillo. Pateé. Grité. Mi bota golpeó algo sólido y lo que fuera me soltó. Me levanté de un salto y corrí. No recuerdo bien lo que pasó después. Solo destellos. Árboles pasando a toda velocidad. Sangre corriendo por mi pierna. Un ruido detrás de mí, como si alguien respirara con una garganta llena de agua. Luego asfalto. Así, de repente, estaba sobre pavimento. El estacionamiento al inicio del sendero. Mi auto estaba ahí. Vacío. Esperando. Me dejé caer contra el capó, llorando, temblando. No recuerdo haber abierto la puerta. No recuerdo haber manejado a casa. Lo siguiente que recuerdo con claridad es mi habitación. Mi cama. El ventilador del techo girando lentamente sobre mí. Mi ropa aún húmeda de sudor, tierra, y algo más. Algo peor. Un trozo de tela sucia en el bolsillo de mi chaqueta. Roja. Deshilachada. Empapada en algo oscuro. Cuando la toqué, el tarareo comenzó otra vez. Esta vez desde dentro de mi armario. Pero eso no fue lo que me despertó.
Fue el tarareo. Bajo. Apenas audible. Como si viniera a través de las paredes. Me senté en la cama durante un minuto entero, abrazado a las sábanas, mirando el armario. La puerta estaba entreabierta. Solo una rendija. Lo justo para que la oscuridad se desbordara. Me levanté lentamente y crucé la habitación. Cada paso se sentía como caminar sobre una mina. No podía quitarme la sensación de que algo estaba detrás de la puerta, agazapado, esperando. Cuando finalmente la abrí de un tirón, no había nada. Solo ropa. Zapatos. El desorden habitual. Pero ese olor. A podredumbre. A cobre húmedo. El aroma aún colgaba en el aire como niebla. Cerré la puerta de golpe y no la volví a abrir. Más tarde esa mañana noté algo más. Mi mochila seguía cerrada, intacta desde la noche anterior. Pero cuando la abrí, había algo dentro del compartimento principal. Un trozo de tela vieja, doblado. Franela desgastada, roja. La camisa de Everett. Yo no la había empacado. Y cosido toscamente en la esquina, apenas visible con la luz, estaba mi nombre. No escrito. No etiquetado. Cositado. El hilo era oscuro y rígido, como si lo hubieran empapado en algo espeso. Sangre, quizás. O algo peor. Lo solté de inmediato y retrocedí como si fuera una granada activa. Ese fue el momento en que me di cuenta de que lo que vi allá afuera no se quedó allá afuera. Me siguió. El tarareo volvió esa noche. Más cerca ahora. Dentro de la casa. Intenté todo. Luces encendidas. Ventanas cerradas. Incienso. Incluso líneas de sal en los umbrales. No sirvió de nada. Las luces parpadeaban y se atenuaban. Las líneas de sal se desdibujaban solas. Y sin importar qué tan fuerte pusiera la música o la televisión, seguía escuchándolo. Justo debajo. La misma nana. Repitiéndose sin fin. Y las risas. Los niños. Se reían debajo de mi cama. Susurraban desde dentro de las paredes. Una vez entré al baño y vi huellas en el espejo empañado. Tamaño infantil. Borrosas. En movimiento. Dejé de mirar en los espejos después de eso. Entonces Everett apareció sin previo aviso, justo después del atardecer. No sé cómo llegó. Su camioneta no estaba afuera. Un segundo estaba revisando la ventana y al siguiente, golpeaba mi puerta. Cuando la abrí, casi la cierro de golpe. Se veía mal. No solo cansado. No solo enfermo. Mal. Su piel era casi gris. Sus ojos hundidos en las cuencas, pero de alguna forma brillaban débilmente bajo la superficie. Y sonreía. No una sonrisa normal. Una que parecía pegada, como estirada demasiado ancha. Olvidé darte la última página, dijo, levantando un sobre arrugado. Yo no la tomé. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Lo viste, no? No respondí. No pude. La garganta me ardía como si la hubieran grapado. Everett se inclinó más. Te dije que no corrieras. Sus ojos brillaron en rojo. Luego se dio la vuelta, bajó de mi porche y caminó directo hacia el bosque detrás de mi casa. Sin linterna. Sin dudarlo. Y desapareció. No me moví durante horas. Solo me quedé sentado en el sofá, con todas las luces de la casa encendidas, agarrado a un atizador como si sirviera de algo. Cuando finalmente me levanté para revisar el jardín, no había huellas. Ninguna señal de que hubiera estado allí. Y entonces lo vi. En el patio trasero. Algo estaba de pie justo más allá de los árboles. Alto. Huesudo. Silueteado contra la noche. Saludó lentamente. Como si estuviera aprendiendo. Cerré las persianas. Esa noche soñé con eso. Conmigo. Pero no era yo. Era mi cuerpo, sí. Mi cara. Mi voz. Pero por dentro era algo vacío. Sonriente. Hambriento. Caminaba por mi casa. Abría mis cajones. Tocaba mis cosas. Practicaba mi risa. Y cuando se miraba en el espejo, parecía estremecerse de felicidad.
Luego desperté y encontré mi armario abierto otra vez. Los días siguientes fueron un borrón. El tiempo dejó de tener sentido. Perdía horas enteras. Me desmayaba cepillándome los dientes y despertaba con el agua corriendo y la habitación a oscuras. Me escuchaba hablar en otra habitación, pero estaba solo. Una vez desperté en el patio trasero, acostado en el pasto. Descalzo. La puerta aún cerrada con llave. Y siempre esa sensación de ser observado. Como si no solo me siguiera. Como si me estuviera reemplazando. La gota que colmó el vaso fue hace 3 noches. Lo atrapé. No claramente. No por completo. Pero lo vi en el espejo del pasillo. Doblé la esquina y por un segundo no se movió igual que yo. Solo un poco desfasado. La cabeza ladeada con un segundo de retraso. La sonrisa demasiado rápida. Sus ojos brillaron levemente antes de desaparecer. Rompí el espejo con una silla. Desde entonces he roto todos los espejos de la casa. Cubrí la televisión con una manta. No me saco fotos. No me acerco a vidrios reflectantes. Ni siquiera miro los charcos cuando llueve. Todavía está aquí. En alguna parte. A veces lo escucho caminando arriba. A veces me escucho tararear en la habitación de al lado, cuando sé que estoy solo. Una vez juro que vi mi propia cara mirándome desde afuera de la ventana. Ya no duermo mucho. Tampoco salgo. Algo me dice que si lo intento, lo tomará como una invitación. Everett me advirtió. No solo sobre las reglas. También sobre lo que pasa si las rompes. Si hablas. Si corres. Si lo traes de vuelta. Esta noche encontré algo en mi cajón. Un trozo de franela vieja, con el nombre de Everett cosido en la orilla. Creo que está aprendiendo a cambiar de anfitrión. Así que si estás leyendo esto y estás pensando en hacer senderismo por el Appalachian Trail, hazte un favor. Si el bosque se queda en silencio, detente. Si escuchas un canto, no respondas. Y hagas lo que hagas, no mires hacia los árboles. Porque si te ve, no olvidará tu cara. Y siempre encuentra el camino de regreso a casa. Me mudé a la cabaña un jueves nublado, de esos en que el cielo está tan cubierto que todo se ve apagado y plano, como si alguien le hubiera drenado el color al mundo. No hubo bienvenida, ni canasta del pueblo, solo yo, 2 bolsos grandes y un remolque Uaul oxidado que apenas logró subir por las curvas del camino. El agente inmobiliario desapareció después de que se confirmó el último pago, y el dueño anterior no dejó ni una nota, solo polvo, moho y la sensación más maldita y extraña cada vez que miraba por las ventanas traseras hacia los árboles. Pero aún así, me gustó. Era tranquilo. La propiedad colindaba con una antigua sección del Sendero de los Apalaches, ya no formaba parte oficial del camino, según entendí, pero la cresta se deslizaba por un bosque denso y viejo justo detrás del cerco. Sin vecinos, sin ruido, sin policías. Me pareció perfecto. Un lugar para desconectarme, reiniciar. Resulta que había una razón por la que era tan barato. No conocía a nadie del pueblo hasta el fin de semana. El lugar se llamaba Stag Hollow, población quizá de unas 200 personas, en su mayoría mayores, y unos pocos jóvenes que parecían querer irse desde la secundaria. Era uno de esos pueblos con una sola calle, una gasolinera con nevera de cervezas y una cafetería que también funcionaba como oficina postal. La mayoría no me decía nada, solo me miraban, excepto Nolan. Él atendía la tienda de cebos que también hacía de tienda general. Estaba comprando lo básico, huevos, ramen, pilas, cuando por fin habló desde el mostrador. ¿Eres el que compró la cabaña cerca del marcador 7? Asentí. Sí, me mudé hace unos días. ¿La conoces? Gruñó. Todos la conocen. Algo en su forma de decirlo me puso la piel de gallina. ¿Piensas caminar por ese sendero que está detrás? Preguntó con voz baja y firme. Sí, dije. Es, de hecho, una de las razones por las que elegí el lugar. Pensé que sería bueno tenerlo en el patio trasero. Nolan dejó de embolsar mis cosas y me miró a los ojos.
Si pasas el marcador 7, no te detengas. Y si ves huesos, sobre todo calaveras, rodéalos. No los toques. Ni siquiera los mires mucho tiempo. Me reí un poco. Él no. ¿Qué diablos significa eso? Pregunté, tratando de sonar tranquilo. No respondió. Solo me dio la bolsa y dijo, buena suerte allá afuera. La primera semana fue tranquila. La casa crujía como si estuviera viva, las tuberías gemían cuando abría el agua, y había un punto cerca del refrigerador donde el suelo se hundía apenas lo suficiente como para hacerme tropezar cada vez. Pero el bosque era hermoso. Árboles enormes, piedras cubiertas de musgo y ese silencio profundo que se instala en el pecho como una exhalación larga. Empecé a caminar todas las mañanas, solo 1 o 2 horas, siguiendo el sendero detrás de la propiedad, adentrándome en el bosque. Las marcas del camino estaban descoloridas y muchos árboles sobrecrecidos, pero el sendero seguía ahí, hundido en la tierra como una vena. Pasé el marcador 5 en el segundo día, una tabla vieja clavada en un árbol, casi ilegible. Al final de la semana llegué al marcador 7. Fue entonces cuando todo empezó a sentirse distinto. No hubo nada obvio al principio. No hubo sustos, ni tormentas repentinas. Solo una quietud, de esas que pesan, como si todo el bosque esperara algo. Fue entonces cuando vi los primeros huesos. Era una ardilla, creo. Difícil saberlo. El cráneo era pequeño, los dientes aún intactos. El cuerpo ya no estaba, pero los huesos habían sido dispuestos en un pequeño círculo, el cráneo justo en el centro. Deliberado. Preciso. Me detuve, me agaché, lo observé un momento. Luego recordé lo que dijo Nolan. Me levanté y lo rodeé. Eso me estuvo zumbando en la cabeza el resto del día. ¿Quién demonios apila huesos de animales así, en medio del sendero? ¿Niños? ¿Cazadores? Había algo raro, como si estuvieran puestos ahí a propósito. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese pequeño cráneo mirándome. Para la semana siguiente, estaban por todas partes. Huesos de aves colgados en pequeños nidos de palitos atados en las ramas, una fila de cráneos de mapache alineados sobre un tronco, como si estuvieran en exhibición. Siempre en el marcador 7 o más allá. Cuanto más me adentraba, más intrincadas eran las formaciones. Huesos apilados en espirales. A veces, símbolos tallados en la tierra. Circulares, dentados, imposibles de distinguir a menos que los miraras directamente. Me decía a mí mismo que era alguna especie de arte raro del bosque, que solo estaba siendo paranoico. Pero igual lo seguía rodeando. Entonces apareció el cráneo de ciervo. Grande, limpio, sin sangre. Estaba en el centro exacto del sendero. Perfectamente colocado. Las astas intactas, ambas cuencas de los ojos mirando directamente hacia mí, por el camino. Me detuve en seco. Algo en eso me heló. Mi instinto gritó, no lo toques. Pensé en la voz de Nolan, como bajaba de tono cuando me advirtió. Pero estaba cansado, sudado, molesto. Tomé una rama larga, la pasé por una de las astas y lo empujé hacia los arbustos, fuera del sendero. Hoy no, murmuré, como si estuviera haciendo una tarea. Y ahí fue cuando el bosque se quedó en silencio. No lo noté de inmediato. Ya estaba caminando otra vez, tal vez a unos 20 o 30 metros del cráneo, cuando me di cuenta de que no había pájaros, ni grillos, ni brisa. El único sonido era el de mis botas aplastando hojas secas. Todo lo demás se había desvanecido. Me giré y miré hacia el sendero. Ya no podía ver el cráneo, pero lo sentía, como si aún me estuviera mirando. Esa noche, la casa crujió más fuerte de lo normal. Esos crujidos que suenan como pasos, como si el suelo se flexionara bajo un peso. Al principio pensé que era el viento. Hasta que lo oí respirar. Lento. Húmedo. Provenía de justo debajo de mi cama. Me quedé congelado. Ni respiré. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, los músculos tensos, el oído al máximo. La respiración se detuvo. Luego empezó la risa. Alta, áspera, como un hombre fingiendo reír.
3 carcajadas cortas. Y silencio. No me moví hasta que amaneció. Intenté convencerme de que fue un sueño. Traté de olvidarlo. Me dije que lo había imaginado. Estrés, aislamiento. Tal vez la casa tenía ratones. O mapaches. Eso pasa en las cabañas viejas todo el tiempo. Pero cuando abrí la puerta principal a la mañana siguiente, había huellas de barro en el porche. Descalzas. Con forma humana. Cada dedo demasiado largo y curvado. Iban directo a la puerta y se detenían ahí. La luz del porche se quemó 2 noches después del cráneo de ciervo. Ni siquiera la toqué. Solo abrí la puerta después del atardecer para revisar un ruido y ¡pop! Se fue. El bombillo era nuevo. Pero eso no fue lo que más me afectó. Fue lo que encontré debajo. Una huella de mano. No era mía. Demasiado grande. Demasiado larga. Marcada en el polvo de la puerta como si la hubieran presionado fuerte, lento, con los dedos deslizándose hacia abajo antes de soltarse. Esa noche cerré cada ventana y dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. A las 3:12 de la madrugada me desperté ahogándome por el olor a perro mojado y cobre. Algo respiraba en la ventana del dormitorio lento. Respiraba como un animal, con interrupciones ocasionales, como si estuviera tratando de recordar cómo hacerlo. No me atreví a mirar. Mi cortina era lo suficientemente delgada como para dejar ver el movimiento a través de ella, y ya podía distinguir la silueta. Demasiado alta, con los hombros encorvados como lanzas. Se quedó ahí durante 20 minutos, solo respirando. Luego golpeó el vidrio una vez y se echó a reír. Yo ya estaba perdiendo la cabeza y lo sabía. No volví al bosque durante días. Me quedé en casa, dando vueltas en círculos, y mantenía un martillo junto a mí cuando me duchaba. Al 4.º día me convencí de que todo había terminado, que tal vez había sido un perro salvaje, o un vagabundo jugándome una broma. Razonar era más fácil que pensar en la otra posibilidad. Así que volví al sendero, a media tarde. Soleado, los pájaros cantaban, todo parecía normal. Incluso recuerdo haberme sentido tonto, como si hubiera exagerado. El bosque se veía como siempre, quieto, pacífico. Pero entonces llegué al lugar. El cráneo de ciervo estaba de vuelta, exactamente donde había estado la primera vez. Limpio, seco, con las astas perfectamente intactas, como si nunca lo hubiera movido, como si nunca se hubiera ido. Me quedé mirándolo mucho tiempo. Esta vez no lo toqué, solo estuve ahí, con el corazón golpeando, con esa presión de nuevo, como si los árboles se inclinaran, conteniendo la respiración, observando para ver qué haría. Caminé alrededor, no dije una palabra, ni siquiera maldije en voz baja. Me salí del sendero y pisé fuerte entre los arbustos, ignorando los zarzales, y regresé rápido a casa. Esa noche me siguió. Comenzó con rasguños, no en las ventanas ni debajo de la cama, sino dentro de las paredes. Suaves al principio, como los de un ratón, luego más profundos, húmedos, como si algo estuviera cavando con garras. A medianoche, los rasguños se convirtieron en golpes, algo que se estrellaba contra el panel de yeso. Llamé al sheriff. Enviaron al oficial Roach. No debía tener más de 25 años. Llegó con una linterna y un bloc de notas vacío. Me preguntó si había estado bebiendo. Le mostré la marca de una mano embarrada que aún estaba en la puerta principal. Entrecerró los ojos y dijo que parecía solo una mancha. Le pregunté si le parecía una mancha hecha por un mapache. Me dijo que debería conseguir un perro. Se fue después de eso. No dormí. Me quedé en el sofá con la linterna y el martillo, sobresaltándome con cada crujido y gemido de la casa. Alrededor de las 3 de la mañana, la luz parpadeó y mi linterna se atenuó. No se apagó, solo se atenuó, como si las baterías se drenaran lentamente. Entonces lo vi por la ventana trasera. Estaba de pie al borde del bosque, bajo la luz de la luna llena, con los brazos colgando. Sus hombros llegaban más alto que su cabeza. El rostro era largo, demasiado largo, una máscara estirada de piel tensa sobre algo que ya no era un cráneo. Su boca colgaba abierta,
como si nunca hubiera aprendido a cerrarla. Levantó un dedo, una garra larga y negra, y me señaló. No me moví. No podía. Entonces sonrió. No como un humano, ni siquiera como un perro. Solo como algo que había visto una sonrisa una vez y trató de imitarla. Ahí fue cuando comenzó el aullido de nuevo, alto, retorcido, un coro. No era solo uno. Una docena de voces superpuestas, resonando por el bosque como una sirena hecha de dientes. Solté el martillo, corrí al baño, cerré la puerta con seguro, me metí en la bañera y lloré. Cuando llegó la mañana, salí al porche. Estaba cubierto de cráneos. No solo de animales. Una mezcla, ardillas, forros, un cervatillo. Algunos aún estaban húmedos. Uno estaba quemado. Otro todavía tenía un trozo de pelaje pegado. Los habían dispuesto en espiral, conduciendo hasta el primer escalón, como un mensaje. Una cuenta regresiva. Llamé a Nolan. Ni siquiera esperé para saludar. Solo dije, volvió. Creo que lo hice enojar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego suspiró, ¿moviste los huesos? Asentí, como si pudiera verme. Una vez con un palo. La segunda, sí, lo lancé. Otra pausa. Tienes que alimentarlo. No entendí lo que eso significaba. No al principio. Ahora le debes algo, dijo. Alteraste el camino, rompiste el orden. Eso significa que te ve. Y cuando te ven, te quieren. ¿Qué es? No respondió. Solo dijo, ven a la tienda. Te diré qué hacer. El camino al pueblo se sintió eterno. Los árboles pasaban borrosos y seguía habiendo movimiento en el retrovisor. No eran autos ni animales. Era algo corriendo a mi lado, fuera del encuadre. Cuando llegué al estacionamiento de grava detrás de la tienda de Nolan, él ya estaba afuera, fumando, caminando de un lado a otro. Me entregó una bolsa de supermercado, resbaladiza y húmeda. Dentro había filetes crudos, sangrientos, apestosos. Vas a caminar 10 minutos por el sendero al atardecer. Vas a dejar esto en el suelo. No digas una palabra. No mires atrás. No importa lo que oigas, lo que sientas o lo que creas ver. Caminas hasta tu casa. Cierras con llave. Y esperas. ¿Eso es todo? Pregunté, apretando la bolsa como si pudiera morderme. Esa es tu disculpa, dijo. No arreglará lo que hiciste, pero puede que te compre un poco de tiempo. Esperé hasta el anochecer, el bosque estaba más frío de lo habitual, muerto de silencio, sin insectos, sin pájaros, incluso el viento se sentía amortiguado. Caminé más allá del marcador 7 y seguí adelante. A los 10 minutos me detuve en un claro justo al lado del sendero, puse las estacas en el suelo, me eché hacia atrás lentamente y entonces lo escuché. Respiraba rápido, hambriento, húmedo, seguido por algo pesado que rompía el sotobosque, luego una risa. Empezó justo detrás de mí y luego se multiplicó, risas viniendo de todas direcciones, chillidos agudos, risitas croantes y carcajadas burbujeantes que me hacían doler los dientes. Caminé más rápido y luego corrí, los sonidos me seguían, algo golpeaba entre los arbustos a mi lado al mismo ritmo, podía sentir su aliento caliente en la nuca, ramitas crujían a centímetros de mis talones, pero no miré ni una vez. Cuando atravesé el límite del bosque y llegué al porche, giré la manija, cerré de golpe la puerta y la cerré con llave. Algo golpeó la madera con tanta fuerza que derribó los cuadros de mis paredes, no paró durante horas. No dormí esa noche, me senté junto a la ventana del frente con mi martillo, observando, esperando. Cerca del amanecer el bosque se calmó y entonces algo pisó el porche, no la criatura, un cráneo, uno solo, colocado con cuidado en el centro del felpudo de bienvenida. Pero este tenía un nombre grabado, el mío. El cráneo con mi nombre grabado no sangraba, pero juro que aún podía oler el hierro, era fresco, no seco yacente como los otros. Las letras estaban talladas profundo, toscas y dentadas, como si quien lo hiciera tuviera garras en lugar de dedos. Lo dejé en el porche y manejé directo al pueblo, pasándome 2 semáforos en rojo y casi derrapando en la grava al pie de la colina.
No paré en mis lugares habituales, ni siquiera miré la gasolinera, fui directo a Nolan. Cuando abrió la puerta y me vio, no pareció sorprendido, ni siquiera preguntó. Te dieron un cráneo con nombre, ¿verdad? Asentí con la mandíbula apretada y los nudillos blancos en el volante. Eso significa que te están siguiendo, estás marcado. Eso ya no es una advertencia, es una cuenta regresiva. Hay un término que usan los locales, los huecos. No los llaman cambiapieles, ni wendigos, ni demonios, solo huecos, porque esos son vasos vacíos para algo que no pertenece a este mundo, cosas que se deslizan cuando el velo se adelgaza, espíritus antiguos del bosque que se volvieron ferales o quizá algo más viejo que los espíritus. Sea lo que sea, recolectan, no por comida, ni por trofeos, solo recolectan cráneos, huesos, nombres, almas. Quizá Nolan me dijo que han aparecido por siglos, usualmente cuando alguien rompe la regla, a veces un excursionista, a veces un cazador, a veces, como esta vez, un estúpido recién llegado de la ciudad que cree haber encontrado paz en un lugar que no lo quiere. Los huecos no siempre vienen en grupo, pero cuando lo hacen significa que se preparan para la cosecha y yo les abrí la puerta de par en par. Esa noche el pueblo hizo una reunión en el restaurante, no fue anunciada, nadie puso volantes, la gente simplemente sabía que debía ir. Éramos unas 2 docenas, hombres con rifles, mujeres con revólveres guardados en sus abrigos, incluso el sacerdote estaba ahí sosteniendo una caja de cartuchos y una botella de agua bendita, como si fueran igualmente sagrados. Nolan estaba al frente de la sala. La última vez que pasó esto, dijo, perdimos a 4 personas, 3 nunca regresaron, 1 lo hizo, pero no completo. Nadie se fue, nadie pidió detalles. Señaló hacia mí, abrió la puerta, pero todos vamos a pagar por eso. La sala no discutió, empezaron a repartir armas. Me dieron una escopeta recortada calibre 12 y un bandolero con cartuchos que tenían grabados en cada bala cruces, runas y símbolos que no reconocí. Una mujer, Ruth, me entregó un frasco y me dijo que lo bebiera. Sabía a ceniza y quemaba hasta el fondo. Para protección, dijo, y para que les huelas mal a ellos. ¿Qué pasa si no funciona?, pregunté. Entonces gritarás menos cuando te arrastren. Salimos antes del atardecer. El bosque no esperó. A mitad del sendero los pájaros se callaron, luego el viento murió y los árboles comenzaron a crujir, no por el viento, sino por presión, como si algo masivo apretara toda la montaña. Montamos un perímetro cerca del claro, pasado el marcador 7, 6 hombres y mujeres formando un círculo, el sacerdote en el centro murmurando sobre un altar improvisado de piedra y hueso. Entonces lo oímos, risas, no de una sola dirección, sino de todas, agudas, demasiado humanas para ser animales, demasiado erróneas para ser humanas. Algunos reían en jadeos, otros imitaban gritos de ayuda. Entonces se apagaron las luces, las linternas parpadearon, los faroles se apagaron, la fogata se enfrió en un instante. Estaban aquí. El primero que vimos era alto, más de 2 metros, delgado como un espantapájaros, brazos colgando hasta las rodillas, piel como ceniza, corteza, un cráneo por cara, pero no usado como máscara, sino fundido a él, huesos donde deberían estar las mejillas, cuencas vacías que goteaban negro. Ruth disparó primero, el disparo destrozó el pecho de la cosa, pero no cayó, solo gritó, un sonido como un tren chirriando contra metal y cargó. 4 personas fueron necesarias para derribarlo, 2 disparos de escopeta, un hachazo al cuello y Nolan vaciando un revólver en su espalda. Se derritió, no como carne, sino como cera de vela goteando en la tierra y siseando al desaparecer. Los otros llegaron rápido, ruidosos, cientos de pasos retumbando por el sotobosque, formas que parpadeaban entre los árboles, reptando, saltando, arrastrando extremidades torcidas detrás de ellos. Algunos corrían en 4 patas, otros caminaban como humanos, uno se arrastraba. Todos tenían caras como porcelana agrietada y mandíbulas demasiado anchas. Peleamos, no fue una guerra, fue supervivencia. Las balas atravesaban los árboles, el sacerdote gritaba hasta que algo lo arrastró en medio de una oración.
Otra persona fue levantada a los árboles tan rápido que ni siquiera disparó. Vi a Nolan caer, una de las criaturas saltó sobre él, le desgarró el hombro con una boca llena de dientes como vidrio. Llegué justo a tiempo para dispararle y salvarlo, sangraba mucho. No pares, dijo, no dejes que te rodeen. Lo arrastré hacia el centro del claro donde estaba el altar, pero ya no estaba, solo piedras rotas y sangre alrededor. Los huecos reían, no era solo una cacería, era un juego para ellos. Nos empujaban, nos herían, nos acorralaban como ganado, uno a uno cayeron los demás, algunos desaparecieron en un parpadeo, otros ni siquiera gritaron. Disparé hasta quedarme sin cartuchos, Nolan me pasó el último. Esto no los matará, susurró, pero los hará pensarlo 2 veces. Luego me empujó hacia los árboles, cuesta abajo, rodé entre arbustos, sangre y barro hasta caer en una zanja. Cuando miré atrás, Nolan estaba solo, con las manos levantadas, enfrentándose a 3 de ellos mientras lo rodeaban. Nunca gritó, solo se quedó en silencio hasta que lo tragaron entero. Corrí por el bosque, pasando los cráneos, pasando el marcador 7, pasando mi propio porche, no paré hasta llegar a la carretera, hasta llegar a mi auto. No manejé a casa, volví al pueblo, al restaurante. Quedábamos 5, solo 5, todos en silencio, sangrando, mirando nuestras manos como si no fueran nuestras. Alguien desplegó un mapa, otro agarró sal, otro comenzó a tallar cartuchos nuevos. Vamos a salir de nuevo esta noche, tenemos que hacerlo porque esta vez el bosque no solo susurró, gritó. No he visto a Nolan desde esa noche, pero a veces, cuando despierto con sabor a ceniza en la boca y sangre en las plantas de los pies, me pregunto si logró salir, si quizá de alguna forma hizo un trato o se volvió algo peor. El pueblo está más callado ahora, menos gente camina por el sendero y los que lo hacen conocen la regla, no toquen los cráneos, porque los huecos siguen ahí afuera y todavía están coleccionando.